relacionado con las preferencias de AutoCAD para Mac. Bueno, esto es muy similar a lo que vendría siendo la funcionalidad de las opciones cuando estamos en AutoCAD para Windows. Inclusive, para que comprobemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos directamente al menú dentro de AutoCAD para Mac y ustedes van a encontrar una opción que hace referencia a Preference. Cuando yo me dirijo a Preference, vamos a encontrar lo que vendría siendo una ventana que me permite acceder a una versión simple o sencilla de lo que son las opciones o las preferencias que le podemos indicar a AutoCAD para Mac. Esto obviamente trabaja de la misma manera que si nosotros hubiéramos ingresado la palabra opciones. Vamos a cancelar acá y voy a escribir option. Pueden ver acá cómo me presenta el comando y automáticamente me lleva a la misma ventana que hace referencia a preferencias. Del mismo modo que utilizamos lo que vendría siendo en lo que es la línea de comando de AutoCAD para Windows, nosotros nos encontramos que hay una opción que hace referencia a lo que vendría siendo opciones. Aquí yo tengo lo que vendría siendo preference por default y eso nos da una idea clara de lo que vendría siendo la ventana de lo que serían las opciones de AutoCAD para Mac. Ahora bien, ya que estamos en AutoCAD para Mac, esta es la configuración por default. Si en algún momento ustedes quieren recuperar la configuración por default, ya que han hecho algunas modificaciones, simplemente se dirigen acá, vamos a cancelar, y puedes decirle al AutoCAD que simplemente haga un reseteo y vuelve las preferencias a su lugar. En nuestro caso, simplemente podemos ingresar nuestro alias de OP, presiono Enter y me voy a dirigir otra vez a lo que son las preferencias. Entrando a las preferencias, lo primero que vamos a encontrar es que hay una serie de configuraciones que vamos a ir ajustando. Normalmente no estamos acostumbrados a un botón secundario o lo que se conoce como el botón derecho del mouse, y si ustedes están en esa situación, tienen que habilitar esto para que detecte lo que vendría siendo el botón secundario como la tecla de retorno, la tecla de Enter. Bien, dependiendo de cómo tú tengas configurado el sistema de tu Mac, puede ser conveniente que actives esta opción para que active lo que vendría siendo la dirección reversa del zoom. Esto lo hacemos normalmente de antemano. Si ustedes van a preferencias, generalmente nosotros si estamos utilizando un mouse o un trackpad, generalmente yo tengo aquí una MacBook, voy a usar un trackpad. Entonces aquí nosotros generalmente tenemos desactivada esta opción que tiene que ver dirección del desplazamiento natural. Entonces esto, dependiendo de cómo tú tengas configurada esa opción, aquí se va a ir a la inversa o a la reversa. O sea que es muy importante que tengas en cuenta ese aspecto cuando estás en AutoCAD. Por otro detalle, vamos a encontrar aquí configuraciones generales, configuraciones de selección, aspectos que tienen que ver muy básicos como las unidades y las guías. Esto casi no cambia. Lo que tiene que ver con la apariencia, esto ya ha tenido mejoras. Aplicaciones que tiene unas gran cantidad de opciones de cuando tenemos elementos que queremos agregar como carpetas o fuentes, y las configuraciones del dibujo. Vamos a irnos aquí a la parte de General. Generalmente habilitamos esta opción de Enable Quick Secondary Click as Return Key y esto te va a permitir trabajar el botón derecho del mouse. Por otro lado, tú podrás trabajar otros aspectos de interés. Por ejemplo, aquí te hace referencia a lo que es el sistema que va a trabajar para el procesamiento gráfico. Dependiendo de qué tú estés usando, o sea, si estás trabajando en un entorno de modelado 3D o en otro entorno que sea de dibujo 2D, dependiendo de eso, tú puedes elegir qué trabajar. Pero eso va a demandar más de tu computadora. Por ejemplo, si estás trabajando en un entorno de modelado 3D, puedes activar esta de OpenGL Core Profile para que obviamente tenga un mayor rendimiento y vas a tener que restaurar la aplicación. Obviamente ya en estas últimas versiones tú tienes la capacidad de elegir el idioma. Hasta el momento solamente tenemos estos idiomas. Yo me quedaré con el inglés. Y estas son las cosas que por default tú puedes trabajar en lo que vendría siendo el panel en lo que es la ventana de opciones, pero en la ficha de General. Voy a pasar a otra opción que tiene que ver con el cursor y la selección. Esto es muy interesante. Aquí me da una alternativa que tiene que ver, por ejemplo, con usar la tecla de Shift para la selección. Y también tiene otra opción que dice que permita que simplemente mantenga presionado el botón para que simplemente haga como una herramienta de lazo. Esto a mí no me gusta. Yo les voy a mostrar ahora cómo funciona. Y esto tampoco lo veo redundante, no tiene sentido. Yo lo dejo así. Vamos a darle OK para que ustedes vean a qué se refiere. Si yo mantengo mi botón presionado, fíjense cómo funciona esta herramienta lazo. O sea que no le veo mucho sentido. Generalmente yo preferiría darle ahora botón derecho del mouse para que aplique el Enter. Fíjense ahí cómo funcionó esa opción
de habilitar el botón secundario como si fuera la tecla de Enter. Y aquí yo preferiría desactivar esa opción. Cuando le doy OK, fíjense que cuando yo cliqueo, voy a tener mi Cross Selection, que es mi rectángulo de selección, que a mí me gusta mucho más al momento de trabajar. Nuevamente, botón derecho del mouse para volver aquí a la misma ventana. Y voy a seguir trabajando con otros aspectos de interés. A mí me gusta jugar un poquito con esta parte de los snap y los grids. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a generar una línea. Le voy a decir acá que esta línea, por ejemplo, va a tener 100 metros. Bien. Y vamos simplemente a acercarnos, a maximizar o simplemente a mostrar la línea un poco más cerca. Bien. Si yo cliqueo la línea, simplemente le voy a dar un clic. Fíjense que se genera una especie de puntos de pinzamiento. Si esos puntos de pinzamiento tú le quieres aumentar lo que sería en este caso el tamaño, ahí sí tendríamos que irnos a lo que serían las opciones. Y en las opciones tendrías que jugar un poquito con esta opción que dice acá, el tamaño de los grids. Mira cómo yo puedo aumentar ese tamaño y eso automáticamente me permite tener una mayor precisión o no precisión, una mayor referencia de qué estoy seleccionando. Le voy a dar OK. Si vuelvo a seleccionar, puedes ver ahí cómo se ve más grande. Eso te puede ser útil, pero yo no recomiendo que lo trabajen. Pueden tener un tamaño adecuado. Por ese, ahí, por ejemplo, pueden jugar con este. Yo le diría que un tamaño de por lo menos 7 está más que bien. Vamos a darle OK. Seleccionamos otra vez. Puedes ver ahí, o sea que está muy bien. Ahora sí hay otro que es de interés. Por ejemplo, cuando tú usas un comando como de modificación o de selección que tienes que seleccionar un elemento, por ejemplo mover, fíjate que se te convierte como un pickbox, un rectángulo de selección. Ese pickbox o rectángulo de selección a veces es muy pequeño. Si esa situación se te presenta, volvemos entonces a lo que vendría siendo nuestras preferencias y voy a irme directamente a lo que sería acá el lo que vendría siendo acá el pickbox size. Esto sí es interesante. Tú puedes aumentar el tamaño del pickbox size. Mira que yo tengo un valor acá y eso te permite jugar y ahí tú puedes ver exactamente una referencia de cómo funciona el mismo. O sea que yo les recomiendo a ustedes que trabajen. Lo voy a poner en 10. Miren aquí cómo funciona. Le doy un clic y mira aquí como en 10 se ve mucho mejor y me permite hacer una mejor selección. Nuevamente le doy Enter y miren cómo se activa el comando para que sepa que estoy trabajando con el último. Voy a irme a las preferencias y en las preferencias ya yo puedo jugar con muchas selecciones. Por ejemplo, el size de apertura de los snap, lo que tiene que ver con el cursor. Míralo aquí como yo puedo jugar con el tamaño del cursor. Crossline, míralo aquí como puedo aumentar este valor. ¿Ves? Y mira cómo puedo jugar. O sea que son aspectos de utilidad para que lo tengamos muy presente. Vamos a reducirlo por lo menos a 10 o 11. Ese es el valor ideal. Bien, le damos OK. Ahí se puede ver. Enter. Y esta es la idea de lo que podemos hacer. Configuraciones básicas, pero muy importante que la tengamos en cuenta en ese caso. Las unidades no cambian mucho. Yo voy a dejar esto exactamente como se está. Vamos a lo que es Look and Feel. Y esto tiene que ver un poquito con la apariencia. En ocasiones a mí me gusta jugar un poquito con las configuraciones de los colores para ver cómo se vería esto quizás un poco diferente. O sea que si tenemos que configurar algo y personalizarlo, podemos hacerlo ahí. Esas opciones obviamente son un poquito más avanzadas si nosotros estamos trabajando en AutoCAD para Windows. Aquí sí me gustaría cambiar esto, el Paper Space. Fíjate que aquí te da opciones de ver muchas alternativas, pero también de indicar un color. Yo le voy a decir aquí Set Color y aquí tú puedes indicarle el color que te interese. Le voy a poner en este caso 33,40,48 y eso te da un color que va a ser un poquito más fácil de manejar o más amigable en ese entorno. O sea que ya eso por lo menos nos permite tener un poquito más de manejo en ese sentido. Bien, entonces voy a darle simplemente OK. O antes de darle OK, puedo irme a las opciones. Fíjate que aquí te puede permitir jugar con otras alternativas. ¿Qué exactamente podemos hacer aquí? Bueno, aquí tenemos una gran cantidad de alternativas. Esto es como cuando tú tienes fuentes de otras, de tipo de letra, carpetas que tienen que tener su nivel de confianza. Entonces, tú puedes buscar y agregar todo ese tipo de información aquí, dándole simplemente a este símbolo, a este botón de más, y tú puedes cargar y buscar y agregar todas esas carpetas, fuentes o archivos de confianza, para que obviamente no tengas que complicarte buscando
localizaciones, template, lo que vendría haciendo todo ese tipo de configuraciones que tú quieres que el software cargue por default cada vez que va a subir. Es interesante que si tú estás trabajando en una empresa y tienes lo que vendría siendo muchas computadoras con AutoCAD conectadas en red y quieres que todas accedan a la misma configuración para todas esas máquinas, tú puedes tener un lugar céntrico para que todas compartan la misma referencia y aquí tú puedes agregar estas referencias sin ningún problema para que todas compartan las mismas configuraciones. Obviamente aquí tú tienes un mundo de opciones, pero cuando tú estás jugando con esto, tú tienes un buscador que te permite trabajar fácil sin importar dónde te encuentres. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí S-Reference. Le puedo decir simplemente que me hagan una referencia y cuando le damos clic, fíjate como ya aquí él empieza a buscar. ¿Ves? Ahí ya me está diciendo es reference. O por ejemplo, voy a irme acá, voy a quitar esta opción, le voy a poner PDF. Y fíjate cómo me está llevando a las opciones de PDF Import Image Location o PDF Image. O sea que ahí ya me está dando las opciones donde realmente puedo encontrar alguna opción para poder seguir personalizando o cargando configuraciones predefinidas en lo que vendría siendo el AutoCAD. Bueno, si ya vamos aquí a la última opción, simplemente tiene que ver un poquito con cómo tú quieres visualizar los elementos en lo que tiene que ver con la precisión o el suavizado, ya sea en 2D o en 3D, específicamente para polilíneas, para superficies, configuraciones que requieren algún tipo de suavizado para la visualización. Bien, estas son configuraciones básicas, pero prácticamente esa es la característica que tiene cuando trabajamos directamente con lo que vendría siendo AutoCAD para Mac. Es un software que hace muchas cosas, pero es como una versión básica de AutoCAD para Mac, donde tú tienes la facilidad de que al ser una versión básica, te puede trabajar mucho más simple, más básico, pero con configuraciones muy específicas. Hay dos o tres detalles que obviamente no la tiene la versión de Windows, pero la versión de Mac sí la tiene, inclusive hasta en la línea de comando. Si yo voy aquí en la línea de comando, fíjate que te da una opción de acceder directamente al archivo PG, al archivo de los alias. Específicamente eso hace referencia a esto. Déjame ver si me voy por acá para que lo podamos ver. Si yo me voy a lo que vendría siendo mi archivo de customización, mira aquí, el PGP file. Eso es editar los alias. Fíjate que tú tienes comandos que tú le puedes hacer como si fuera una especie de configuración para cuando tú tengas que usarlo. Y tú tienes la característica de poder jugar con esa configuración. Míralo aquí como un alias. Esto se ha personalizado bastante, básicamente. Si tú tienes esa característica, tú puedes crear tus propias personalizaciones directamente acá. Edit Command Alias. Y ahí lo puedes simplemente jugar con eso. Ya, bueno, se han agregado opciones. Porque si te das cuenta me lleva directamente a una ventana que es de Customize, o sea, el Customize User Interface. Y en este caso ya anteriormente teníamos solamente Commands y menú. Ahora se agregaron los alias y los shortcuts, o sea que ha mejorado bastante, pero en realidad son opciones que te permiten configurar tu AutoCAD para Mac si tienes actividades que son repetitivas. Pero obviamente nosotros sabemos que el Customize User Interface es un comando que nos funciona perfectamente en AutoCAD para Windows y así como ustedes ven tenemos una versión del Customize User Interface pero en AutoCAD para Mac ya un poquito más personalizada y la estrategia aquí es tú detectar qué actividades son repetitivas para tú ver cómo puedes jugar con esto para que al momento de tú hacer cualquier configuración tú puedas decir que las configuraciones que tú puedes hacer puedan responder a lo que tú quieres. Por ejemplo, esto es una versión simplificada, o sea, claro, tú tienes más opciones del Custom User Interface en Windows, pero aquí tú puedes hacer tus propias configuraciones a nivel de macro si son muy repetitivas. Yo simplemente puedo agregar un comando, mira aquí cómo se puede crear el macro, y tú puedes hasta cargar una imagen muy similar a como lo haces en el Custom User Interface de Windows y puedes simplemente agregar un comportamiento. Bien, o sea que esas son alternativas que ahí están disponibles sin ningún tipo de inconveniente. Eso es un ejemplo para que tengamos una idea del poder que hay detrás de AutoCAD para Mac, pero aún así es solamente una parte. Eso tiene solamente que ver con las preferencias. Más adelante voy a seguir hablando un poquito del Custom User Interface
porque tiene cuatro opciones que pueden ser de utilidad, pero por ahora simplemente me quise concentrar en lo que vendría siendo las preferencias, algo sencillo cuando tú estás trabajando por primera vez en lo que vendría siendo AutoCAD para Mac.